Tiene la palabra el diputado Simón Hernández. Sí, ¿qué es lo que...? Perdón, ¿usted me está pidiendo la palabra? No, si usted me plantea una cuestión de privilegio concreta, o sea, yo le doy el uso de la palabra. Yo le quiero recordar, diputado Lorenzo Pepe, que no está previsto en el reglamento la cuestión de privilegio. Por eso le pregunté si era una cuestión de privilegio completa. No, sí, señor. Cuando el presidente de su bloque haga uso de la palabra, podrá contestarlo. No le puedo permitir porque rompería todos los acuerdos que hay en labor parlamentaria. Le pido por favor que usted comprenda que en labor parlamentaria se ha pactado un sistema y cuando el presidente de su bloque conteste va a tener oportunidad de rebatir todos estos temas. Tiene la palabra el diputado Simón Hernández. Señor presidente, en nombre del bloque de diputados del Frente Cívico y Social de Catamarca, voy a hacer uso de la palabra. Previamente, quiero rescatar que hacer una sesión con una duración razonable como la de hoy, a diferencia de la maratónica sesión de 14 horas de hace una semana, me parece por lo menos que es un acto de sensatez política y de respeto a la ciudadanía que está esperando una rápida decisión de esta Asamblea. No parece mal comienzo para este año que hoy se inicia. Lo que no me parece bien es que por ahí se exacerben algunas intolerancias de mayorías o de minorías en un momento tan crítico como está viviendo la República. Tenemos que aprender a escucharnos entre todos. Todas las voces son legítimas y no es posible construir una nación si no nos escuchamos y no estamos dispuestos a ceder intereses partidarios en aras del bien común. En poco más de 10 días hemos tenido 2 renuncias presidenciales, en medio de jornadas dolorosas, donde se mezcló la furia, los saqueos, pero también la legítima protesta social. Ello habla por sí solo sobre la gravedad y profundidad de la crisis actual. A mi modesto entender, y con el mayor respeto por lo que piensan lo contrario, someter al pueblo a un proceso electoral no se condice con la gravedad de la hora que viven los argentinos, que no soportarían mayores enfrentamientos, especulaciones electorales partidarias, ni la incapacidad de articular los consensos básicos que demanda la profundidad de esta crisis. Además, hace 2 meses ya hubo elecciones con un claro pronunciamiento de la ciudadanía en cuanto a mayoría y minorías, tanto a nivel nacional como provincial, y especialmente en términos de lo que la gente no quiere más en materia de conducta política. En las circunstancias harto difíciles que atraviesa la República Argentina, plenas de incertidumbre, de sufrimiento y de desesperanzas, no debe haber lugar para atajos institucionales, especulaciones partidarias, ni mesianismos demagógicos que retrasen aún más la búsqueda de un camino sustentable para nuestra nación. Si el notorio fracaso del país y de su dirigencia en construir un proyecto colectivo que hoy nos duele y nos humilla, es el resultado de enfrentamientos estériles, desvaríos institucionales, del poco apego a la ley y a las debidas conductas públicas, de la irresponsabilidad política, de modelos de marginación económica y social, entre otras causas,
que se sumaron durante décadas. Es del más elemental sentido común que la unidad en los propósitos y en las acciones, especialmente de la dirigencia, puede ser el principio de ese camino nuevo que todos esperamos. Para las crisis profundas no hay soluciones mágicas. Los países hoy desarrollados, en situaciones parecidas a la nuestra, empezaron por donde debían comenzar, poniéndose de acuerdo entre las principales fuerzas políticas, respetando sus diferencias, pero acordando consensos básicos en materia política, institucional, económica y social, que se tradujeron en políticas de Estado, que fueron observadas y ejecutadas por los gobiernos sucesivos y oposiciones de turno. La continuidad en las políticas, el esfuerzo permanente, la transparencia en las acciones y la ley pareja para todos fueron el marco que actualmente les permite a sus sociedades disfrutar de una alta calidad de vida y de equidad social. Más allá del derrumbe económico y de la necesidad de acordar un modelo de crecimiento sustentable, ha sido, a nuestro modesto entender, el quiebre político y moral la causa principal de los males que nos aquejan. Encontrar el remedio político es la vía adecuada para solucionar la problemática económica y social de los argentinos. Para ello, debemos autoconvocarnos toda la dirigencia política, económica y social del país para la gran tarea pendiente de diseñar un proyecto colectivo de nación. Es obvio, las urgencias de hoy no pueden esperar a que este consenso termine de concretarse. Para ello está el Gobierno, que debe elegir esta Asamblea Legislativa para restañar en lo posible el tejido económico y social, atendiendo los graves problemas de la coyuntura. Pero simultáneamente deben ponerse en marcha mecanismos de consenso para atender los problemas del mediano y largo plazo. Acuerdo patriótico imprescindible para que Argentina sea un país viable y creíble, especialmente para los propios connacionales. Se toma conciencia de la gravedad de la hora, actuando en consecuencia, o seguiremos precipitándonos hacia la anarquía, la disolución nacional y cuantos otros males que, como nos advirtiera Esquiú, Dios libre a la República Argentina. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Zamora. Tiene la palabra el diputado Zamora. No está. Tiene la palabra el diputado Giustiniani. Gracias, señor presidente. Vengo en nombre del bloque del Partido Socialista Popular a esta Asamblea Legislativa a manifestar nuestro desacuerdo con la propuesta realizada a través del proyecto que tenemos en consideración. Hace apenas 10 días, en este mismo recinto, estuvimos debatiendo acerca de una propuesta de elecciones que se planteaban al país en el marco de una ley de lemas que es un verdadero cambalache, una ley anticonstitucional, una ley que lo que las padecemos en nuestras provincias sabemos que es absolutamente negativa. Coincidíamos en aquel momento que la verdadera naturaleza de la crisis, una crisis que es económica, que es social, que es política, una crisis que es institucional, una crisis que se ha transformado en su profundidad, complejidad y extensión
en una crisis de credibilidad de la sociedad hacia la dirigencia política. Por eso, el costado de la legitimidad nos parecía un aspecto esencial y por eso compartíamos que debía acordarse un gobierno provisorio con tiempos determinados, con un programa determinado, también acordado por la inmensa mayoría de esta Asamblea Legislativa que diera respuesta a los problemas fundamentales de los argentinos, pero que también convocara en un tiempo razonable a que ese costado de legitimidad que tiene esta crisis fuera abordado de la única manera posible, que es a través de la expresión libre de la voluntad popular. Vamos camino, como es en muchos países de Europa, a un gobierno parlamentario, porque de esta Asamblea Legislativa, de ambas cámaras, es donde surge una mayoría que es la que propone un gobierno al país para los próximos 2 años. Mucho tiempo, demasiado tiempo, señor presidente, en un país escaldado por la crisis, en un país que tiene una gran complejidad en encontrar las soluciones a las profundidades de esta crisis. Y nadie quiere tironeos, nadie quiere desacuerdos por diferenciaciones simples. Queremos buscar los consensos y la concertación. Venimos de una historia trágica del país, que en el empate social entre los sectores medios y entre la clase trabajadora vinieron los golpes de Estado del año 1930, del año 1955, del 66 y del 76. Mucha sangre, mucha represión, pero fundamentalmente para aplicar esos planes económicos antipopulares y antinacionales, los planes económicos de Pinedo, de Krieger-Bacena, de Martínez Dios. Por eso la naturaleza de la crisis es tan profunda. ¿Y qué tiene que ver que traigamos hoy a esta sala, a este recinto, la rueda de los golpes de Estado y de los tiempos de la democracia? Porque llevamos 18 años de democracia ininterrumpida en nuestro país que saludamos. Pero esta democracia es una democracia flaca, una democracia débil, porque en 18 años no hemos encontrado la respuesta de fondo al país en materia de educación, de salud, de trabajo y de vivienda. Y por eso estamos ante una crisis de credibilidad. Y por eso nos preocupa y no aceptamos como razonable la propuesta de esta noche, porque nos preocupa escuchar que esta es la última posibilidad. ¿Qué se quiere decir cuando esta es la última posibilidad? Estamos convencidos de que a la crisis de la democracia solamente se la aborda con más democracia. Por eso también creemos el camino de una profunda reforma política que cambie las reglas de juegos existentes, que profundice la democracia, que sea razonado, resuelto en una asamblea constituyente, donde el pueblo constituyente resuelva una nueva manera concreta, práctica de hacer política. En esta democracia representativa que aceptamos, que consideramos que es la democracia que nos merecemos los argentinos, pero que promueve una participación democrática de la ciudadanía que hoy exige cambios de fondo en lo económico, en lo político y en lo social, porque también es una crisis del Estado, porque es verdad que tenemos un Estado en permanente crisis desde hace muchos años, pero no es verdad que la única crisis del país sea el déficit fiscal. La crisis también es una crisis del mercado, porque estamos ante una crisis económica, de un modelo económico puesto a andar hace más de 15 años en el país que está absoluta e irreversiblemente agotado.
Por eso cuando se creyó que solo con mercado y con democracia se encontraba, después de la caída del muro de Berlín, la fórmula mágica de convivencia entre los pueblos, hoy estamos a la luz de los resultados, claramente convencidos de que no es así. El mercado tiene una fuerza expansiva, una fuerza inherente a sí mismo, que genera una movilización de fuerzas económicas, pero hemos visto también que las aspiraciones de los seres humanos, las aspiraciones sociales, también tienen una fuerza expansiva impresionante. Hemos dicho en la última Asamblea Legislativa hace 10 días que el saqueo de los de arriba es el que ha producido el saqueo de los de abajo. Por eso, si no cambiamos la naturaleza de este modelo, no vamos a tener una salida para este país, porque la crisis de gobernabilidad no la dan solamente la consecución de unos votos en la Asamblea Legislativa. La sustentabilidad de un gobierno la da el consenso que tengan los ciudadanos, y ese consenso en los ciudadanos se encuentra en políticas de educación, de salud y de distribución del ingreso superadoras de lo que se ha hecho hasta el momento. Venimos a esta Asamblea Legislativa, señor Presidente, a decirles que a ese poder económico concentrado que se ha constituido en los últimos años, hay que articular un poder político que tenga vocación en el país para hacer libertad y justicia social. El poder en sí no tiene una naturaleza que sea buena o que sea mala. El poder económico tiene una naturaleza que es de optimizar las ganancias, que es de la máxima rentabilidad posible. Entonces es el poder político el que a través de un Estado austero, eficiente pero solidario, contraponga a ese poder económico. Por eso, ¿quién tiene más poder? Los 3 millones que votaron argentinos para que exista un ingreso mínimo garantizado en Argentina, o los lobistas de las empresas españolas que vienen acá al país descaradamente para mantener sus niveles de rentabilidad absolutamente obscenos ante la realidad que padece nuestra gente en el país. Por eso queremos en esta Asamblea, así como disentimos en la propuesta que están llevando adelante y que no vamos a acompañar, sí vamos a reiterar nuestro compromiso para votar aquí leyes en un sentido que hagan una economía hacia la gente, leyes en un sentido que reparen e igualen en lo social y leyes en un sentido que mejoren el funcionamiento político de nuestro país. A esos docentes que están escuchando esta Asamblea Legislativa le tenemos que decir que nuestro compromiso es mantener el fondo de incentivo. A esos jubilados que están escuchando esta Asamblea le tenemos que decir que no le vamos a seguir metiendo la mano en el bolsillo, recortándole injustamente ese 13%. A esos estudiantes de nuestro país le tenemos que decir que seguimos creyendo en una universidad pública, democrática y al servicio de un desarrollo independiente científico del país. A esa gente que hoy nos está escuchando, a esos trabajadores, le tenemos que decir que vamos a trabajar para superar un modelo de concentración económica, un modelo de rentabilidad financiera, por un modelo económico de producción, apoyando las pequeñas y medianas empresas de la ciudad, apoyando al productor agropecuario del campo. Les decimos a esos pequeños y medianos comerciantes que hoy no saben qué pasa mañana, que ya no pueden pagar más impuestos ante un país que está parado, que vamos a trabajar por todas estas cosas. No es demagogia, esto es absolutamente posible si se empieza a cortar la torta de manera diferente. Es verdad que la torta se ha achicado, como dijeron acá,
algunos señores diputados y senadores. La torta es más chica porque el país no ha crecido, pero es verdad también que la torta sigue cortándose demasiado grande para los menos en el país. Hay que empezar a cortar la torta de manera diferente. Hace ya 40 años, Ezequiel Martínez Estrada decía, ante una de las tantas crisis recurrentes de Argentina, vivimos tiempos de vacas flacas, pero también vivimos tiempos de garrapata gorda. Para terminar con las garrapatas, para poder salir adelante con un sacrificio parejo de todos los argentinos, vamos a seguir comprometidos a trabajar aquí en el Parlamento argentino. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor diputado Zamora, antes de darle la palabra, le recuerdo que esta presidencia lo llamó 3 veces y usted no se encontraba. A pesar de eso, le vamos a dar el uso de la palabra. Espero que ese acto anticipe mayor elasticidad que la que tuvieron el otro día con mi intervención. Va a ser exactamente la misma que tenemos con todos los señores diputados y senadores. Estamos, presidente, asistiendo a una repetición agravada de lo que ocurrió días atrás en la anterior Asamblea Legislativa. El resultado, por mecanismos distintos, variados, es que el justicialismo nuevamente usurpa un poder por el que no peleó en las calles, por el que no tiene representación popular, utiliza una presencia mayoritaria en instituciones profundamente repudiadas por la población para elegir un nuevo presidente, luego que el anterior... Por favor, silencio en las barras. Luego que el anterior, la población le volviera a marcar una tarjeta roja, como se la marcó antes a De la Rúa. He escuchado con atención que han aparecido repentinamente a la acción prepotente de la Asamblea Legislativa pasada, han aparecido métodos recubiertos de palabras como consenso, concertación, unidad nacional, salvación nacional, no es hora de poner palos en la rueda, es decir, un lenguaje totalmente distinto del arrasar como arrasaron en la sesión pasada. Ahora bien, yo veo y advierto solamente un cambio de frase, es decir, me dirijo a la población que está siguiendo esta Asamblea Legislativa. Lamentablemente el país está quebrado, como dicen muchos. Es una palabra que habría que estudiar, ¿no es cierto? Pero está mal, está destruido, nos han robado todos. Entre los gobiernos radicales, justicialistas y los militares que empezaron y después los de Alianza que terminaron, sí nos han robado la Argentina. Tanto que un ensayista francés dijo, los argentinos existen, pero Argentina existe. Porque realmente un país se distingue por proyectos independientes, por un consenso colectivo que se encolumna detrás de ese proyecto, por la defensa de sus riquezas, por la defensa de sus intereses soberanos, y aquí ocurre todo lo contrario. Yo creo que toda esta fraseología es para seguir justificando políticas de ajuste y de aceptación de lo que mandan los organismos financieros internacionales. Inclusive algunas expresiones declamatorias de cuestionar la concentración de la riqueza y que no hay que permitir que las empresas españolas se lleven lo que se llevan, pero todo esto son discursos de barricada, de campañas electorales, no son medidas concretas de las cuales si se adoptaran sí se podrían tomar no solo medidas puntuales, sino las bases para la construcción de un país distinto, soberano. Yo creo que ha perdido justamente esa condición, la de país independiente, ya que tenemos toda la economía extranjerizada por acción fundamentalmente del menemismo, aunque hay que remontarse al discurso de Martín Hedó del 2 de abril de 1976 para recoger los primeros lineamientos, y continuado de una u otra forma por los gobiernos que lo sucedieron. La verdad que el país necesita otro modelo económico, como se ha dicho mucho. El modelo económico está agotado.
pero también necesita un régimen político. Alguien dijo que está por primera vez vinculado lo económico, el agotamiento de algo de lo económico, con el agotamiento de lo político y con el agotamiento de lo social, o que habría necesidades. Bueno, pero esto no es sorprendente, están íntimamente vinculados. La Argentina se hundió porque las instituciones defendieron los intereses de una clase dominante y de las exigencias de los Estados Unidos, pero utilizando el voto de la población, mintiendo en las campañas, sacándole el voto y luego con esos votos metiéndole la mano en el bolsillo para engordar los bolsillos de los acreedores externos o de las empresas que concentran la riqueza en la Argentina. Entonces, ¿cómo no se va a producir tremendo desbarajuste entre las instituciones, lo político y lo económico-social? Desde ya que la Argentina necesita, ustedes conocen lo que he insistido, que cualquier modelo económico debería empezar por suspender los pagos de la deuda externa. Ahora, a veces que voy a los medios me dicen, bueno, está contento, ya hay muchos que hablan de que hay que reprogramar la deuda, hasta Cavallo lo dice. No, le digo, esa es la gigantesca trampa. Han tenido que hablar de la deuda, porque están en cesación de pagos. Tienen que pedirle migas al Fondo Monetario para que le tire 1.260 millones de dólares para poder cubrir vencimientos, sin los cuales, sin esos recursos, no podrían cumplir. Está en cesación de pago y tienen que hablar de la deuda. Pero están volviendo a hacer lo que vienen haciendo desde 1982. Salir a salvar al titular del bono, no salir a salvar al pueblo argentino a quien le obligan a pagarlo a costa de su sangre, de su trabajo, de su salario, de rematar lo poquito que queda del patrimonio nacional. Es el bono basura que tiene el acreedor internacional, opere aquí, opere afuera, pero lo tiene en dólares, el objetivo de salir a reprogramar la deuda. Por eso lo dice O'Neill. Reclama que se reprograme el Fondo Monetario, reclama que se reprograme la deuda, para volver a valorizar los bonos que en este momento no le valen nada, a costa de más ajuste. Eso es Dual de hoy, eso fue ¿cómo se llamaba este hombre que pasó tan efímero y tristemente? Rodríguez Sá, que habló de suspensión de pago de deuda externa, mientras al mismo tiempo le pagaba al Fondo Monetario y a acreedores externos 400 y pico de millones de dólares. Porque no es demagogia lo que necesitamos. Necesitamos suspender esos pagos, que no salga más $1 de la Argentina, y después no tomar decisiones de mandar comitivas a Washington, como ya está estudiando el gobierno de Dualde, para reprogramar la deuda. Consensuar, dijo alguien. ¿Pero usted alguna vez pudieron consensuar algo con un banquero? ¿Con un acreedor? ¿Con un organismo multilateral de crédito? ¿Qué ejemplo tienen de consensuar? Donde uno propone una cosa, otro propone una cosa y llegan a un acuerdo que interesa a los dos. Imponen. Entonces vamos con distintas fraseologías a repetir lo mismo. Desde ya que habría que nacionalizar la banca, el comercio exterior. No hay forma de suspender los pagos de la deuda y al mismo tiempo que no se fuguen capitales en una forma extraordinaria. Hasta con un ministro como Cavallo se fugaron capitales. Imagínense si se tomaran medidas de este tipo, con un ministro servil, sumiso, con un gobierno como el de la Rúa, servil, sumiso. Si con el gobierno de Menem, servil, sumiso, con el gobierno de Dualde, servil, sumiso, se fugaban capitales. Hasta la década del 90 había 50.000 millones de dólares afuera, 110.000, 115.000 ahora. Entonces hay que controlar la banca, el comercio exterior, hay que nacionalizarla. Y no poner, por supuesto, a los funcionarios tipo Dadone a controlar, poner empleados bancarios, usuarios, organizaciones de usuarios. Ahora está corriendo esto de la democracia directa. El que no quiere guardar la cacerola, hay que aprovechar esos mecanismos de democracia directa para controlar que no se fuguen capitales del exterior. Al contrario, Macri hace un contrabando de 100 millones de dólares de autopartes, haciendo que las fabricó acá y las trae de afuera, pasa por la aduana, es un contrabandista y está considerado como una de las personas más probas, es recibida en la Casa de Gobierno. ¿Qué cambios están planificando? Ninguno, ninguno. Pérez Compán, Macri, Fortabat, estamos pagando la deuda externa de la Ford. Un pibe que se muere de hambre en la Argentina está pagando la deuda externa de la Ford por esa vila que pierde. Millones de trabajadores no tienen trabajo porque estamos pagando la deuda externa de la Shell. De la Shell, una de las 7 empresas más poderosas del mundo.
un gigantesco negociado que nos enchufaron a todos nosotros, pero que lo enchufó Cavallo y la dictadura, pero que Alfonsín lo revalidó y los gobiernos sucesivos la aceptaron con los votos del pueblo. Le quitaron el trabajo y engordaron los bolsillos de los banqueros. Entonces necesitamos medidas, por supuesto, recuperar las empresas privatizadas, ese gigantesco negociado, un robo al patrimonio del país, pero a través de gigantescos negociados, que esta Cámara avaló. Acá denuncié yo las coimas en YPF, las llevé a la justicia, y la justicia menemista cerró las causas, y de acá no hubo voces. Lo denunció un diputado del bloque justicialista, que había coimas en el Senado, en la Cámara de Diputados. Pero el que llevó la denuncia a la Cámara, a la justicia fui yo, y por supuesto me la cerraron. Las coimas de las AFJP, llegaron a votar la privatización de gas del Estado inventando diputados, los famosos diputruchos. 4 o 5 diputados, asesores, empleados, que se hicieron pasar, empleados de bloque, que se hicieron pasar por diputados. Hasta a eso llegaron. ¿Cómo no va a estar vinculado lo económico y lo político? ¿Dónde están la investigación? El que tenía la presidencia en la Cámara, que observa a todos de frente, no detectó los 4 o 5... El presidente del bloque justicialista, ¿se le puede meter cualquiera en su bloque? Esto lo percibe la población enseguida. La luz, los teléfonos, todo YPF, el gigantesco negociado de YPF. Vendieron las acciones a 19 pesos por orden de Wall Street, al día siguiente valían 20. Sentado en una silla, se ganaron, ¿saben cuántos salarios de jubilados? Bueno, a mí me parece, ¿cómo no va a estar relacionado? Porque de ahí saldría el trabajo que le faltan a millones de argentinos. Un plan de obra pública, algo rápido, que reactive la economía, que vincule todas las industrias que están relacionadas con la construcción. Pero se necesita poner recursos, no hacer demagogia. Suspendo el pago de la Señor diputado, termina su tiempo, vaya redondeando, por favor. Redondeo. Entonces también es fundamental, por supuesto, cambiar el régimen político que está agotado. La semana pasada hablaron de la ley de lema, ahora la ley de lema no existe, ahora existe la ley de acefalía. Este es el uso de las instituciones que la población percibe, para no hablar de cosas más graves de la Constitución y los decretos. Entonces, a mí me parece que ahora el régimen político desde ya que habría que reformarlo. Habría que reformar mandatos cortos, que el político vaya a trabajar, tenga un intervalo donde no pueda ser reelegido, que vaya y venga, que no sea una carrera, que la población haga política y el funcionario haga gestión, mandato, va y viene, no es importante, lo que importa es el mandato de la población. Los sueldos tendrían que estar adecuados a eso, la revocatoria de mandato, la democracia es elegir, pero también sacar, no elegir y aguantar. Y ahora se vota un presidente que viene cogobernando en puestos fundamentales de 1987. Todo el desastre de la Argentina, negociados, corrupción, hambre, desocupación, todo pasó por manos del que se postula hoy como presidente de esta Asamblea Legislativa. Por eso creemos que, para finalizar, presidente, lo más importante es que la población conserve el poder que recuperó. En raros tiempos y en raros momentos de los pueblos, y casi nunca en la Argentina, creo yo recordar, la población le retiró el poder a los representantes, dejó de considerarlos representantes. Ahora, esos representantes que ya no tienen poder, que se vayan todos y no quede ni uno solo, gritaba la población, lejos de irse, se reunieron para usurpar lo que el pueblo había ganado en las calles, el poder. Y ahora están designando con un nuevo proceso de concertación, de consenso, lo que la población repudió. Apareció el radicalismo ahora para darle apoyo al justicialismo y lamentablemente algunas otras fuerzas que con discursos muy de pegar con izquierda terminan votando por la derecha, apoyando al presidente que se postula. Por eso nosotros no vamos a apoyar nada de esto. Esto va en contra del país y es continuar lo mismo que se viene haciendo hasta ahora. Y tampoco vamos a avalar la legitimidad de esta Asamblea. Una aclaración muy pequeña, porque se me ha propuesto por los medios, fuerza de izquierda a la que yo no pertenezco, ser postulado acá como candidato a presidente. La verdad que me parece un disparate, un error, además de que no me informaron, podría haber tenido la seriedad de informarme, pero más allá de eso que es secundario, ante una Asamblea Legislativa que yo cuestiono por su legitimidad, ¿cómo me voy a postular estaría avalando la legitimidad de lo que yo cuestiono?
creo que este sector... Por favor, silencio. Ha cometido un grave error y me parecía importante avalarlo. Apuesto entonces a que haya elecciones, pero de asamblea constituyente, de constituyentes, donde se discuta todo el país, todo esto. ¿Qué país quieren los argentinos? No qué quiere la dirigencia que el país repudia. Y que se haga en una forma inmediata. No hay nada peor que seguir despreciando la opinión y la expresión del pueblo. Seguirán los cacerolazos, seguirán los cortes de ruta, tendrán más o menos fuerza para enfrentar al gobierno, que yo no adivino el futuro, pero apuesto a que lo puedan volver a derrotar. Tiene la palabra el diputado Jalil. Muy bien, hoy nos vuelve a convocar una asamblea legislativa y como en la anterior, el Movimiento Popular Neuquino va a actuar en concordancia con la Constitución y la Ley de Acefalía. Con respecto al candidato, a la persona, nosotros vamos a aceptar, ya aceptamos, el candidato propuesto por el justicialismo, porque todavía están en las calles la propaganda de las campañas del 14 de octubre, donde el justicialismo obtuvo el mayor respaldo. Entonces, este partido tiene la responsabilidad y nosotros aceptamos al candidato propuesto. Necesitamos la normalización del gobierno nacional y de su administración. En Neuquén tenemos responsabilidades, nuestro gobierno provincial tiene responsabilidades. Necesitamos un presidente que cumpla los pactos, que cumpla los compromisos, porque en las provincias los gobiernos provinciales tienen que dar la cara permanentemente por el gobierno nacional. En Neuquén necesitamos cumplir, pero necesitamos que el gobierno nacional nos cumpla. Propiciamos también el gobierno de consenso nacional, de unidad nacional, pero no pretendemos obtener absolutamente ni un poquito de cuota de poder en ningún gabinete nacional. Sí queremos que se nos respete permanentemente. Ya demasiado el gobierno de la provincia del Neuquén ha puesto la cara por el gobierno nacional. En Neuquén tenemos una historia de más de 40 años de gobierno provincial. Por eso vamos a votar a un presidente con la convicción de que va a cumplir los compromisos. Vamos a votar a un presidente con la convicción de que rompa el corralito famoso. Ese corralito que ha puesto el espíritu de jóvenes marchito. No solamente la economía de esos jóvenes que han ahorrado, sino su espíritu. Que ha tronchado la ilusión de muchos mayores que venían ahorrando. Que les ha pegado una bofetada a miles de ancianos que tenían sus ahorros en plazo fijo. Queremos votar un presidente que concrete seriamente un plan de contención social. Queremos votar un presidente que analice seriamente la implementación de un seguro de empleo. Queremos votar un presidente que asegure el funcionamiento permanente de las universidades en nuestro país. Que ponga a disposición del Congreso el examen de la deuda externa, que elimine el 13% de los descuentos de los jubilados y de los asalariados. Necesitamos jugarnos. Por eso nos vamos a jugar votando afirmativamente los del MPN, al presidente propuesto por el justicialismo. No nos va a quedar otra que desde estas tribunas controlar
o votar o trabajar en las leyes que puedan venir aquí del Poder Ejecutivo Nacional. Y de última, si nos defrauda, tendremos que repudiar. Pero hoy no podemos lavarnos las manos o mirar para otro lado. A nivel de diputado nacional, pero también pensando en las responsabilidades de los gobiernos provinciales, nosotros vamos a votar afirmativamente y pensamos que en estos días, en estas fechas donde deseamos permanentemente próspero año nuevo, un feliz año nuevo, que este año sea mejor que el anterior, los gobernantes, los políticos, las dirigencias, eliminemos las expresiones de deseo. Concretemos acciones que nos lleven a solucionar problemas, que nos lleven a reivindicarnos con el pueblo que sufre. Y no pidamos a la gente que vuelva a creer. Actuemos de manera que la gente nos crea. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Esaín. Señor presidente, hace unos días el pueblo fue a reclamar a la Plaza de Mayo no solo para que se fuera un gobierno, fue a reclamar que terminara un modelo. Esto lo dijimos en la asamblea anterior. Este modelo es el que nos ha traído las consecuencias que toda la ciudadanía está viviendo. Hoy nos toca sesionar con una debilidad institucional manifiesta. A 4 cuadras alrededor del Congreso nos están custodiando las fuerzas del orden y nos están custodiando porque hay un pueblo embravecido que realmente está enojado y que está esperando definiciones. Esa sociedad ha tomado, seguramente por un tiempo muy corto, una decisión. Ha tomado en los actos fundamentales de la República la democracia en sus manos. Ha puesto y ha sacado presidentes, ministros y gabinetes. Esto es lo que está pasando. Y parece que la dirigencia viene de atrás. Pero también el ciudadano sabe que esta situación no puede durar mucho tiempo, que en las sociedades modernas no hay posibilidad de que la democracia directa funcione en forma ininterrumpida, pero sí lo ha tomado y la ha tomado en sus manos para los actos fundamentales de la República. Acá tengo la sensación de que muchos sienten que el mensaje de las cacerolas genera una debilidad. Y en realidad yo sostengo que eso es una fortaleza. Desde esta banca queremos convocar a todos los pueblos y hermanos latinoamericanos a que hagan escuchar las cacerolas en reclamo del fin de este modelo. De esto se trata. Podrá haber quizás una debilidad en nuestras representaciones, pero nuestro pueblo se ha parado, no mira más de rodillas sobre sus propias debilidades y sobre sus propias contradicciones. Algunos sectores políticos cometieron el error de pensar que el repudio que sufrió de la Rúa y su gobierno era dirigido solo a él. En otras épocas, los gobiernos se caían
por las rivalidades políticas que existían en los partidos de las grandes mayorías populares. Hoy esos partidos están apiñados, defendiendo un acuerdo. Yo no dudo de la buena fe de aquellos que han acordado, pero digo que este no es el esfuerzo patriótico que necesita la nación. De algo débil, como es la representación de este Congreso, no puede nacer nada fuerte. La fuerza la va a dar el pueblo con el voto, y de esto se trata. Nosotros no vamos a cuestionar que la mayoría relativa del 14 de octubre, que es el justicialismo, porque si uno lo mide con la cantidad de votos en blanco y los votos impugnados, seguramente puede llegar a otra conclusión. Pero sin duda fue de los votos válidamente emitidos la mayoría. Entonces yo no voy a cuestionar el nombre que esa mayoría le ponga al futuro presidente, pero sí voy a cuestionar que este presidente sea puesto hasta el fin del mandato. Hace falta legitimidad y fuerza para salir del pantano. Y este Congreso no lo puede transmitir, porque acá el mandato popular está en crisis, porque acá la gente descree de sus representantes, porque muchas veces este Congreso de la Nación fue usado para dictar leyes que beneficiaron los grandes intereses económicos, dejando de lado aquellos derechos elementales de la sociedad, porque muchas veces se torció la Constitución dictando leyes, y por eso hay una gran desconfianza, y por eso tenemos que sesionar con vallas. Parece que de un lado está el pueblo y del otro estamos sus representantes. Hay que acortar esta brecha, hay que llamar a elecciones, hay que legitimar el próximo gobierno y hay que darle fuerza. Y también tiene que empezar a reinar la buena fe en el discurso. Yo no voy a hablar del pasado porque el pueblo sabe lo que acá ha ocurrido, pero quiero hablar del futuro. No he escuchado en ninguno de los discursos de esta noche reafirmar que la Argentina no va a pagar por un tiempo su deuda. ¿Por qué? Hace 10 días o 14 días, cuando nos reuníamos en la primera asamblea, este Parlamento con mucha fuerza, y después el discurso del que fue presidente por 7 días, dijo que no iba a pagar la deuda. Y no pagar la deuda tiene consecuencias para su pueblo. Acá lo que falta es que la dirigencia y este Congreso le ponga el para qué. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué transitar un camino de espinas? Si ponemos la luz adelante, si ponemos la luz al final del túnel, el pueblo va a ver el cómo transitar. Y quienes no puedan hacerlo, porque se vayan quedando en el camino, tienen que tener la asistencia del Estado. Acá hay que hablar la verdad, hay que decir que no vamos a pagar la deuda y que nos van a cortar insumos básicos y que tenemos que armar un programa de salvación nacional con un poder otorgado a un presidente por el voto de la gente. Acá hay muchos errores. Hay años de errores, hay años de apartamiento del proyecto político que es nuestra Constitución Nacional, hay años de apartamiento del artículo 14 bis. Es hora que la sociedad entienda que la dirigencia vuelve por sus fueros, que nos quedaron pocos trabajadores, que nos quedaron pocas empresas y que esos pocos trabajadores casi no tienen derecho. Me parece que de esto se trata, señor presidente. No tiene sentido, en nuestro modesto criterio,
hacer nacer a un gobierno débil. Este Parlamento no tiene la fuerza necesaria como para que aquel presidente que nazca pueda terminar sin sobresaltos su mandato que dejó inconcluso el presidente de la Rúa. Entonces, nosotros creemos, con todo respeto hacia todas las posiciones que hemos escuchado, creemos que la fortaleza del pueblo hay que transformarla en fortaleza institucional. No es bueno que el pueblo ande por un lado y la dirigencia por otro. Es necesario que a ese sacrificio y a ese sufrimiento que la gente está dispuesta a asumir, que vamos a tener que transitar por haber levantado con orgullo desde el pueblo y desde su dirigencia la consigna del no pago de la deuda, que va a traer muchas dificultades y mucho dolor, pero hay que hablar de buena fe, hay que decírselo a la gente y hay que armar un programa de gobierno para que ese presidente que sea electo tenga todo el fervor popular en ayuda de sacar la Argentina de esta crisis. Y yo repito, podemos estar frente a un hecho revolucionario. La unidad hace la fuerza. América Latina está viviendo las consecuencias que tiene la Argentina. Está viviendo las consecuencias del modelo. Quiero terminar, señor presidente, nuevamente haciendo la convocatoria a todos los países hermanos y a todos los pueblos sudamericanos para que hagan sonar las cacerolas para que se termine definitivamente este modelo. Muchas gracias.